Bienvenidos a Ecos de la Historia, audios realizados en Notebook LM. Antes de adentrarnos en los detalles, comenzaremos con una perspectiva general del contenido. Pues hoy nos metemos, en un periodo fascinante, la Galia del siglo VI. Es un mundo que está cambiando por completo. El poder romano, bueno, ya casi no existe, y están surgiendo con mucha fuerza los reinos germánicos. Y el punto de partida que tenemos es una boda, ¿no? Una que lo va a cambiar todo. Exacto. La de una joven princesa visigoda, Brunegilda, con un rey franco, Sigeberto. Pero esto es mucho más que una boda real. Es, digamos, la chispa que enciende una época de guerras fratricidas, de intrigas, un choque brutal de culturas. O sea, que vamos a analizar todo este lío basándonos solo en las crónicas de la época. Solo en lo que nos cuentan los que lo vivieron. Pues la historia arranca, si no me equivoco, a finales del invierno del 566. Eso es. Hay que imaginar la escena. Una comitiva impresionante cruza la Galia, y al frente va un diplomático y guerrero llamado Gog, que viene de cerrar el trato en Toledo. Pero, en realidad, nadie le mira a él. Claro, todos los ojos estarían puestos en la futura reina, en Brunegilda. Todos. Tenía unos 19 años, y las descripciones que nos llegan de ella son, bueno, son increíbles. ¿Qué nos dicen? Pues tienes visiones casi contrapuestas. Por un lado, el obispo Gregorio de Tours, que es un historiador muy serio, la describe con adjetivos muy medidos. Elegante, bonita, honesta, sabia y agradable. Muy correcto todo. Sí, pero luego llega el poeta de la corte, Venancio Fortunato, y se desata por completo. La llama pulcra, modesta, decens, bella, modesta, graciosa, y llega a decir que España ha puesto en el mundo una perla nueva. Vaya. ¿Y tenemos alguna descripción física más allá de la poesía? Podemos deducirla. Procope de Cesarea describe a los godos como altos, rubios de piel pálida. O sea que ella sería la clásica hiperbórea de ojos claros. Y la presentan casi como una figura predestinada, ¿no? Como la primera reina reinante de Francia. Sí, pero lo que te deja helada es que esas mismas crónicas que la alaban, justo después ya te están avisando de que todo va a acabar fatal. ¿A qué te refieres? Es como una profecía. Te cuentan su llegada triunfal y en el párrafo siguiente ya te adelantan las tragedias. Que si su hermana será estrangulada, que si su marido asesinado, sus nietos masacrados. Madre mía. Pero también te anuncian su grandeza. Una lucha a muerte de 30 años contra su gran rival Fredegunda y una ambición de hierro para crear un imperio. Su leyenda fue tan potente que acabó inspirando a personajes como la Crimilda de los Nibelungos. Un momento. ¿Me estás diciendo que esta reina merovingia del siglo VI termina de alguna manera inspirando una de las mayores leyendas germánicas e incluso a Shakespeare? ¿Cómo es posible esa conexión? A través de la memoria popular. Su vida fue tan dramática, tan llena de poder, de traición, de venganza, que se convirtió en un arquetipo. La figura de la reina poderosa y vengativa se quedó grabada en el imaginario germánico, y siglos después, esos ecos resuenan en las grandes obras. Volvamos a la boda en Metz. Me imagino un caos de nobles guerreros francos celebrando. Un caos total. Y en medio de todo, el rey Sigeberto. 31 años, un guerrero curtido. Su nombre, fíjate, significa brillante de victoria. ¿Y cómo vestía un rey franco? Con corona. Pues no. No lleva corona sino un pesado brazalete de oro y una fíbula, un broche con cabeza de toro. Y en su atuendo, o cerca, podría haber otro símbolo muy interesante. Las abejas merovingias. Las abejas. Sí. En el siglo XVII se encontró la tumba de su bisabuelo, Childerico, y estaba llena de docenas de joyitas de oro y granates con forma de abeja. Y aquí viene lo bueno. A ver. Napoleón, más de 1000 años después, las eligió como su emblema imperial para sustituir a la flor de lis de los Borbones. Las mandó coser en su manto de coronación. Es increíble pensar en eso. Unas joyas del siglo V que acaban en el manto de Napoleón. ¿Qué nos dice eso sobre la búsqueda de legitimidad? Nos dice que la legitimidad se construye. Napoleón, que no tenía linaje real, necesitaba anclar su poder en el pasado más profundo de Francia, y vio en esas abejas un símbolo más antiguo, más auténtico que el de los reyes a los que había suplantado. Es una jugada de marketing político brillante. Mientras, en el banquete, la comida suena espectacular. Jabalí asado, pescado. Nos dicen que palabras como jotí o gâteau vienen del idioma franco.
Esto rompe un poco la imagen de que eran solo unos bárbaros. Totalmente. Era una élite compleja, una mezcla de jefes tribales y aristócratas romanizados que amaban el oro. Aunque, para ser justos, las crónicas reconocen que los godos de Brunegilda tenían una cultura más sofisticada, una idea más clara de lo que era un estado. Y en medio de la fiesta, los juglares cantan las leyendas del origen de los reyes. Claro, y aquí la historia se pone extraña. Para justificar su poder, no bastaba con ser un gran guerrero. Necesitaban algo más. Un origen casi de superhéroe, un toro marino salido del agua. El Quinotauro. Es una adaptación del mito de Europa y Zeus. La idea es que su linaje no es humano, es divino. Esto les da un derecho a gobernar que nadie más puede reclamar. La misma estrategia de siempre. La misma. Alejandro Magno se decía hijo de Zeus, Augusto de Apolo. Y para asegurarse de que nadie más reclame ese poder divino, el abuelo de Sigeberto, Clodoveo, se había encargado de eliminar a todos sus parientes. ¡Qué panorama! Y la boda termina con un poema subido de tono, y el rito germánico del Morgengabe, el regalo del rey a la reina por su virginidad. Y hablando del reino, este matrimonio ocurre en un momento en que el propio concepto de Francia como territorio está naciendo, ¿verdad? Es un proceso gradual que culmina en esta época, ¿sí? El nombre francos, que significaba los valientes, pasa de nombrar a una confederación de tribus a dar nombre a un reino, y ese reino empieza a actuar como tal. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, hacia el 538 el rey Teodeberto I acuña moneda de oro con su propia cara. Eso es un derecho exclusivo de un estado soberano. Y en el 554, el propio emperador de Bizancio, Justiniano, reconoce implícitamente su independencia. Pero la paz dura poco. En verano de ese mismo año, del 566, llega la noticia. Los hunos. El pánico debió ser total. Sí, aunque era una falsa alarma. No eran hunos, eran ávaros, otro pueblo de las estepas. Sigeberto convoca a su ejército, que no es profesionales, son hombres libres, sobre todo infantería. Y no muy sofisticados, pero sí efectivos. Brutalmente efectivos. En lugar de armaduras pesadas, confiaban en armas temibles, como la famosa francisca. El hacha arrojadiza. Exacto. Diseñada para romper escudos y sembrar el caos antes del choque principal. Pero Sigeberto comete un error. Años antes había vencido a una avanzadilla ávara y se confía. Y esta vez se enfrenta a todo su poder. A todo. Y el resultado es un desastre. El ejército franco es aniquilado y el rey capturado. ¿Y cómo explican eso las crónicas? Pues Gregorio de Tours, por ejemplo, dice que los ávaros usaron magia y crearon fantasmas. La realidad militar es más sencilla. Los ávaros eran un ejército superior. ¿En qué? Tenían 20.000 jinetes, unidades acorazadas. Fueron los inventores del estribo de hierro, que revolucionó la caballería. Estaban mucho más organizados. Mientras en Med, Brunegilda, que está embarazada, se teme lo peor. Pero el líder ávaro, el Kagán Bayán, resulta ser más listo. Mucho más. No quiere matar a Sigeberto, quiere usarlo. Su objetivo no es la Galia, es el Danubio. Y Sigeberto, con una gran astucia, le propone un trato. ¿Cuál? Le ayudará a aliarse con los lombardos, cuyo rey está casado con una hermana de Sigeberto, para que ataquen juntos el sur. O sea, desvía la amenaza. Una jugada maestra. Totalmente. A cambio de eso y de un montón de comida que Brunegilda organiza desde Metz, Bayán libera al rey y sellan un pacto de paz de por vida. Sigeberto vuelve a casa, pero los problemas no han hecho más que empezar. Ahora son familiares. Ahora son familiares. Su medio hermano, Chilpérico, pide la mano de Galsvinta, la hermana mayor de Brunegilda. Y Chilpérico, por lo que se cuenta, es la antítesis de Sigeberto. Un libertino polígamo que ya había traicionado a Sigeberto antes. La verdad es que seguir el árbol genealógico de los merovingios es un deporte de riesgo. Es como la telenovela, pero con hachas. A ver, explícame. El padre de ambos, Clotario, se casó con 2 hermanas a la vez. De una nació Sigeberto y de la otra Chilpérico. Al morir el padre, el reino se dividió entre 4 hermanos, y a Chilpérico le tocó la peor parte. Lo que le convirtió en un hombre resentido y peligroso. Exacto. El rey visigodo, para aceptar el matrimonio de su hija Galsvinta, le pone una condición. Debe repudiar a todas sus otras esposas y concubinas. Justo entonces muere otro de los hermanos, Cariberto, y su reino se reparte. Y aquí el reparto es caótico. Es un caos.
No se reparten el territorio en 3 trozos lógicos. Imagina que cortan un mapa en pedazos al azar y los echan a suertes. De repente, Chilperico tiene tierras tocando los visigodos en el sur, lo que acelera la boda. Y para sellar el trato, ofrece una dote espectacular. 5 ciudades muy ricas en Aquitania. Un regalo que, como veremos, acabaría envenenado. La partida de Galsvinta de Toledo la describen como una tragedia. Su madre la despide como si supiera que no la volverá a ver. ¿Y el presentimiento se cumple? Se cumple. Chilperico la recibe bien, pero pronto vuelve con su amante favorita Fredegunda. Galsvinta, humillada, pide volver a casa. Una mañana la encuentran estrangulada en su cama. Vaya. Para Brunehilde en Metz solo hay una culpable, Fredegunda, y el asesinato exige la fedda, la venganza de sangre. Fredegunda es uno de esos personajes fascinantes y aterradores a la vez. Su nombre significa paz, guerra. Imagínate. Era sirvienta de la primera esposa de Chilperico, Audovera, y la historia de cómo se deshizo de ella es de una astucia increíble. ¿Qué hizo? Según la crónica, engañó a la reina para que fuera la madrina de bautismo de su propia hija. Según la ley de la iglesia de la época, eso creaba un parentesco espiritual entre la madrina y el padre, el rey. Se consideraba incesto. Y el matrimonio quedaba anulado. Anulado. Con una sola jugada, sacó a la reina del tablero y se quedó ella con el rey. Brunehilda y Sigeberto preparan la guerra, pero su otro hermano, Gontrán, propone una solución legal. Sí, Gontrán es más cauto. Propone llevar el caso al MOL, la Asamblea del Pueblo. Chilperico es acusado, pero no puede presentar los 72 testigos que juren por su inocencia, como exigía la ley. ¿Y cuál es la sentencia? Un compromiso. Las 5 ciudades de la dote de Galsvinta pasan a ser propiedad de Brunehilda. Se evita la guerra, pero la herida queda muy abierta. Y Brunehilda, a la que las fuentes señalan como la verdadera cabeza política, no se queda quieta. No. Convence a Sigeberto para atacar Arles, una rica ciudad romana que pertenecía a Gontrán, y para ello, por primera vez, reclutan masivamente a la población local galo-romana, los Wals. Pero la campaña es otro desastre. Otro desastre. El obispo de Arles les traiciona y el ejército es masacrado. A pesar de todo, Gontrán, que siempre piensa a largo plazo, libera a los prisioneros. Siguen 5 años de calma, en los que Brunegilda tiene a sus hijos y Sigeberto afianza su poder. La paz se rompe en el 573. Chilperico y Fredegunda atacan de nuevo. Gontrán envía a su mejor general, el legendario Mumulo, que lanza una guerra relámpago y recupera todo. Y es en este momento cuando Sigeberto y Brunehilda nombran obispo en Tours a Gregorio, el hombre que escribirá la historia de todo esto. Y casi inmediatamente se meten en su primer gran conflicto con la Iglesia. Exactamente. Crean un nuevo obispado en sus tierras, y el clero, que depende de Gontrán, lo ve como una injerencia. Se convoca un concilio en París que les condena y envía una carta durísima a Sigeberto, culpando directamente a Brunehilda como mala consejera. O sea que ya vemos la lucha de poder entre rey e Iglesia en el siglo VI. Ya se ve. Y a pesar de todo, ellos se imponen. Es una muestra de la política que Brunehilda defenderá siempre, la supremacía del poder real sobre el eclesiástico, un precedente del galicanismo francés. La situación se vuelve desesperada. Chilperico contraataca y se alía con Gontrán, dejando a Sigeberto aislado. Aislado. Su única opción es hacer algo muy arriesgado, llamar a las tribus germanas paganas del otro lado del Rin. Una apuesta muy peligrosa. Peligrosísima. Con este nuevo ejército, Sigeberto avanza. Gontrán, aterrorizado, cambia de bando por enésima vez. Chilperico pide la paz. El problema es que los mercenarios germanos se enfurecen al quedarse sin botín, y Sigeberto tiene que enfrentarse a ellos solo para calmarlos. Y por si fuera poco, los lombardos invaden por el sur. Y de nuevo, es Mumulo quien salva la situación con una serie de victorias brillantes. Es el gran héroe militar de la época, pero su nombre ha quedado casi en el olvido. El golpe final llega en el invierno del 574. Chilperico convence a Gontrán para una última alianza, y atacan Reims. Sigeberto y Brunehilda llaman otra vez a las tribus del Rin. Gontrán, fiel a su estilo, vuelve a cambiar de bando y abandona a Chilperico, que huye y se atrinchera en Tournai. Es el momento de la victoria total. Sigeberto entra en París, la ciudad prohibida. Envía a sus generales a Aquitania, donde derrotan y ejecutan al hijo traidor de Chilperico. Toda la nobleza del norte le aclama como rey único. La ambición de Brunehilda está a punto de cumplirse.
En el otoño del 575, con 28 años, se ve como la soberana de casi toda la antigua Galia. La guerra contra Fredegunda parece ganada. Su hermana, Galsvinta, vengada. Mientras espera en el Palacio de la Cité en París, unos guerreros irrumpen con una noticia devastadora. Una única frase resuena. El rey Sigeberto ha muerto. Y es precisamente en ese momento de aparente triunfo, a orillas del río Escarpe, cuando Sigeberto contempla con orgullo la llanura del Artois, el corazón, de las tierras ancestrales de su pueblo. Exacto. El texto nos lo presenta en la cima absoluta de su poder. A punto de dar el golpe de gracia. Sí, porque tiene a Chilperico y a Fredegunda totalmente acorralados, sitiados en Tournai, la guerra parece terminada. Y aquí es donde entra en juego el ritual, que es clave para entender lo que pasa. Es fundamental. No es una herencia normal. Es una conquista, y eso exigía una ceremonia pagana muy específica. Los guerreros tienen que izar al rey sobre un gran escudo. No es un gesto cualquiera, ¿verdad? Para nada. Al hacerlo en ese lugar, Sigeberto no se presenta como un invasor, se presenta como el dueño legítimo que vuelve a casa. O sea, es un acto político puro y duro. Puro y duro. Despoja a Chilperico y Fredegunda de toda legitimidad. En la práctica, le está dando el derecho a ejecutarlos. Pero claro, Fredegunda no es una mujer que se quede esperando a que la ejecuten. Ni mucho menos. El análisis la describe como una estratega implacable. Mientras Chilperico parece que está, paralizado, ella prepara el contraataque. ¿Y qué es lo que hace? Pues algo increíble. Coge 2 escravasaxes, que son unas dagas francas, y las impregna con un veneno letal. Vaya. Y luego convoca a 2 esclavos, a los que, según la crónica, hechiza, probablemente con alguna droga para darles valor. Una misión suicida, vamos. Totalmente. Infiltrarse en el campamento de Sigeberto y asesinarlo en mitad de la celebración. Y la escena que pintan los textos es de una tensión extraordinaria. Hay que imaginar el tumulto, la gente gritando, Sigeberto en alto sobre el escudo. Aclamado por sus hombres. Y en medio de todo ese caos, los 2 esclavos, como si fueran sombras, se abren paso. Nadie se da cuenta. Nadie. Y le clavan cada uno su daga en una axila del rey. Un punto débil de la armadura. Justo. Es un golpe fulminante. Sigeberto cae muerto en el acto. Increíble. Y fíjate, el análisis que manejamos establece un paralelismo muy interesante con la leyenda del héroe Sigfrido. Ah, sí. Sí. Sugiere que este asesinato a traición pudo haber inspirado el famoso mito. Mientras tanto, en París, la esposa de Sigeberto, Brunehilda, recibe la noticia. Y es devastador. En cuestión de horas su mundo entero se desmorona. ¿Sus partidarios qué pasa con ellos? Son capturados y torturados de forma brutal. El texto describe con una crudeza tremenda cómo a uno de ellos, a Sigila, le desmembraron en vida con hierros al rojo vivo. Y ella, junto a su hijo pequeño, Childeberto, y sus hijas, se convierte en prisionera de Fredegunda. ¿Y el objetivo de Fredegunda? Es evidente. Eliminar al niño, a Childeberto. Es el único heredero de Sigeberto y el último obstáculo para su ambición de unificar el reino. Pero es aquí donde Brunehilda demuestra de qué pasta está hecha. Demuestra una fortaleza y una capacidad de decisión asombrosas. Sabe que no puede escapar con el niño, así que se lo confía a un noble leal, el Dux Gundebaldo. Y el plan de huida es de película. Es que es de película. Durante la noche, Gundebaldo esconde al niño en un saco y lo descuelga por una ventana para burlar a los guardias. Increíble. Y escapa. Galopa hacia el este y llega a Metz justo para el día de Navidad del año 575. ¡Qué imagen!, ¿no? El niño con apenas 5 años y medio. Es presentado al pueblo y aclamado como el rey Childeberto II. Mientras, claro, Brunehilda, separada de sus hijos, queda sola y cautiva. La exilian a Rouen. Exacto. Y en este punto, el más bajo de su vida, ocurre algo. Algo totalmente inesperado que lo va a cambiar todo otra vez. El giro de guión. El gran giro de guión. Chilperico encarga a su propio hijo, Meroveo, la conquista de las tierras que le faltaban de Sigeberto. Pero el príncipe, que es un chaval de 18 años, tiene otros planes. Unos planes muy diferentes, sí. Está perdidamente enamorado de Brunehilda, que tiene 29 años. Su tía política. Exacto. Y en lugar de ir a la batalla, cabalga hasta Rouen, se presenta ante ella y le pide matrimonio. Y lo más sorprendente de todo es que ella acepta. ¿Es por amor o hay algo más?
A ver, el texto subraya que no es una decisión sentimental, es puramente política. Claro, es su único día de escape. Es la única que tiene. Y es una jugada maestra. Incluso consiga que el obispo de Rouen, Pretextato, que es el padrino de Meroveo, oficie la boda en secreto. Me imagino la cara de Chilperico y Fredegunda. Debió de ser de una furia. Absoluta. El rey marcha sobre Rouen y la pareja tiene que refugiarse en una basílica de madera en un lugar sagrado. Un asilo. Sí. Y tras un asedio muy tenso, Chilperico finge perdonarlos y los invita a un almuerzo. Una cena fascinante. Dos enemigos mortales, Chilperico y Brunegilda, sentados a la misma mesa. Y es que Chilperico no era un simple bárbaro, era un personaje muy complejo. Eso dicen las fuentes, ¿no? Que escribía poesía, que intentó reformar el alfabeto. Sí, para adaptarlo a los sonidos germánicos, e incluso se atrevió a escribir un tratado para racionalizar el dogma de la Santísima Trinidad. Casi nada. Algo que escandalizó a los obispos como Gregorio de Tours, claro. Pero esa cultura no le quitaba lo cruel y lo manipulable que era. Sobre todo por Fredegunda. La tregua en Rouen dura muy poco. Un levantamiento en Soissons obliga a Chilperico a marcharse y Brunegilda aprovecha la oportunidad. Huye a Metz. Huye a toda prisa hacia Metz, dejando atrás parte de su tesoro. Un detalle que, como veremos, tendrá consecuencias trágicas. Y cuando llega a Metz se encuentra un reino estable. Sí, gobernado por un hombre de confianza, Gok, el nutricio o gobernador del joven rey Childeberto, y el texto lo describe como el ideal de hombre de su tiempo. Totalmente. Cazador, guerrero, agricultor que labraba su propia tierra y a la vez un hombre culto y un político muy eficaz. Y es bajo su gobierno cuando vemos esas leyes de piedad. Sí, que es algo que llama mucho la atención. Asistencia a los necesitados, tutores para los huérfanos, subsidios para las viudas. Rompe con la idea de la Edad Oscura. Completamente. Se organizaba a través de los matriculari, que eran registros de gente para recibir ayuda. Es el origen de los marguilleros de las iglesias. Bajo su gobierno, el reino de Austrer, el reino del Este, vive un periodo de paz. Pero la tragedia siempre vuelve. Y le toca al joven Meroveo. Su final es muy triste. Rechazado en Metz por razones de Estado, empieza un periplo errante. Perseguido por su padre. Y por Fredegunda. Lo despojan de su condición de príncipe, lo tonsuran como monje y huye, busca refugio, pero al final lo acorralan en una trampa. Y antes de ser capturado, Le pide a su fiel compañero, Gailen, que lo mate. para no caer en manos de su madrastra. Eso es, el texto deja abierta la puerta que fuera un asesinato orquestado por Fredegunda, pero le concede esa nobleza final al príncipe. Y la venganza no acaba ahí. No, claro, Fredegunda usa el matrimonio como pretexto para juzgar y exiliar al obispo Pretextato. Cierra el círculo. En medio de toda esta violencia, se produce otro giro dinástico. Sí, entra en escena Gontrán, el tercer hermano rey. Pierde a sus dos últimos hijos por una epidemia y se queda sin herederos. Y toma una decisión crucial. En una ceremonia solemne en un lugar llamado Pont de Pierre, adopta a su sobrino Childeberto como su propio hijo y heredero. Una alianza que lo cambia todo. Aísla por completo a Chilperico y cambia de nuevo el equilibrio de poder. Y durante unos años, entre el 577 y el 581, parece que hay calma. Brunegilda se dedica a educar a su hijo, a consolidar alianzas, como el matrimonio de su hija Ingonde con el príncipe visigodo Hermenegildo en España. Pero la calma se rompe en el año 580, con una serie de desastres, terremotos, inundaciones y, sobre todo, una epidemia de peste devastadora que golpea a la propia familia de Chilperico. Y aquí es cuando Fredegunda pierde a sus dos hijos. Y en su dolor desata una ola de paranoia y crueldad sin precedentes. Se convence de que ha sido brujería. Y necesita un culpable. Y culpa a Clodoveo, el último hijo que le quedaba a Chilperico de su primera esposa. Y el relato es escalofriante. Manipula a un Chilperico hundido para que lo asesine. Y no contenta con eso, hace violar a su hermana Vasina y la encierra en un convento. Y a la madre. Y finalmente, ordena estrangular a la madre de ambos, Audovera, en su retiro. Es la eliminación sistemática de toda la competencia. Exacto. Y justo en ese momento, en el 581, muere Gog, el pilar de la estabilidad en Auster, en el reino de Brunegilda, Lo que deja un vacío de poder. que es inmediatamente ocupado por una facción de la aristocracia, los llamados mejores o óptimates, liderados por el obispo Egidio de Reims.
Y estos no son amigos de Brunegilda. Son sus peores enemigos. Desprecian ser gobernados por una mujer y además extranjera, Y su primer acto es romper la alianza con Gontrán. para pactar con Chilpérico. Y esto nos lleva a uno de los momentos más icónicos de la vida de Brunegilda. El momento en que se presenta en el campo de batalla. Cuando los óptimates van a atacar a su leal duque Lup, ella se presenta allí, vestida con armadura, y se interpone entre los dos ejércitos. Una imagen potentísima, increíble. Uno de los nobles, Ursio, le grita: «Mujer, aléjate o los cascos de nuestros caballos te aplastarán». Pero ella no retrocede. ¿No? Y con la fuerza de su palabra y su presencia consigue detener la batalla. Es una demostración de coraje y autoridad sin precedentes. Y es en estos años cuando empieza a surgir esa identidad austrasiana. Sí, el término aparece para designar a la gente de su reino, forjando una identidad propia frente a los demás. Y el tablero vuelve a sacudirse en el 584, con el asesinato de Chilpérico. En circunstancias muy similares a las de Sigeberto. La crónica popular culpa a Fredegunda y un amante, pero Pero el análisis sugiere otra cosa. sí que es una leyenda posterior. Lo más probable es que fuera una conspiración de los austrasianos, quizá en venganza por el asesinato de un embajador. Sea como sea, se crea otro vacío de poder. Huye a París y se refugia en la catedral, y Gontrán, como único rey superviviente, ocupa la ciudad. Y se convierte en el protector del hijo recién nacido de Fredegunda, el futuro Clotario II. Y sintiéndose todopoderoso, rechaza con arrogancia las reclamaciones de Childeberto sobre la herencia y se niega a entregar a Fredegunda para que sea juzgada. Un grave error de cálculo. Gravísimo. Porque Brunegilda y los optimates, a pesar de odiarse, unen fuerzas La política haciendo extraños compañeros de cama. y activan una trama de desestabilización complejísima. Utilizan a un pretendiente al trono llamado Gundobaldo, un supuesto hijo bastardo de Clotario I, Que habían encontrado en Constantinopla. y lo lanzan a la conquista del sur de la Galia. Y la operación es un éxito. Gundobaldo es proclamado rey en Brive y controla toda Aquitania. Gontrán está al borde de perder su reino. Y ahí es cuando se da cuenta de su error. Y en una jugada maestra se reconcilia con Childeberto. Le entrega una lanza en una ceremonia ancestral, un gesto que simboliza que lo nombra su único heredero. Con lo cual, la suerte de Gundobaldo está echada. Está echada. Abandonado por sus patrocinadores, que ya han conseguido lo que querían de Gontrán, es asediado en la fortaleza de Cominges. Y el final es brutal. Sus propios generales, liderados por el famoso Múmolo, lo traicionan. Lo entregan a cambio de salvar sus vidas. Pero Gontrán tampoco cumple su palabra. No. Múmolo y los demás son ejecutados poco después. Al final de toda esta vorágine, Gontrán salva su reino, pero a un precio altísimo. Los optimates han sido debilitados. Y Brunegilda, la gran estratega, emerge como la principal beneficiaria. Ha doblegado a Gontrán. Ha consolidado la posición de su hijo como heredero de dos reinos. Y ha despejado el camino. Sí, la hora de Brunegilda no ha hecho más que empezar. Lo que nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Las crónicas, escritas por hombres de la Iglesia, a menudo pintaron a Brunegilda como una figura monstruosa, una nueva Jezabel. Pero viendo los hechos, su astucia política y su capacidad de supervivencia en un mundo de violencia extrema, ¿no estaremos más bien ante el retrato de lo que se necesitaba para gobernar? ¿Y el resentimiento que provocaba que fuera una mujer quien lo hiciera también? ¿De acuerdo? Vamos a sumergirnos en esto. Tenemos un conjunto de fuentes que nos transportan a finales del año 585, a un reino franco al borde del colapso. Y en el centro de todo, una mujer a punto de tomar el poder. Pero el ascenso de Brunegilda no surge de la nada. El escenario es de un caos absoluto, casi apocalíptico. Sí, hay una hambruna tan brutal que, la gente recurre a moler pepitas de uva y raíces para hacer una especie de harina. Increíble. Y hombres libres, desesperados, llegan a venderse como esclavos solo para poder comer. Es un panorama desolador. Y por si fuera poco, a la hambruna se le suma el fuego. Un incendio masivo arrasa París. La crónica es increíblemente gráfica. ¿Qué nos cuenta? Pues nos cuenta que el fuego empieza en la tienda de un comerciante, por una lámpara de aceite olvidada. Y desde la isla de la Cité, las llamas devoran la ciudad hacia el norte. Ajá.
Y lo curioso es cómo la mentalidad de la época intenta procesar algo así. Existía un antiguo presagio. París estaría a salvo del fuego mientras no se viera en la ciudad ni un lirón ni una serpiente. Una superstición, claro. Exacto. Y tras el incendio, la leyenda dice que encontraron unas figuras de bronce de estos dos animales en una cloaca. Para ellos, era la prueba de que el destino estaba sellado. Un reino hambriento, una capital en cenizas. Vamos, el caldo de cultivo perfecto para que alguien con mano de hierro tome las riendas. Y esa es Brunegilda. Ahí está. El momento clave llega con la muerte de Gwendoline, el tutor de su hijo, el joven rey Childeberto. Y en lugar de nombrar un sustituto, ella da un paso al frente. Y la crónica es tajante. Dice literalmente: nadie es subrogado en su lugar porque la reina madre quiere tomar personalmente el cuidado de su hijo. Ojo, que esto no es un gesto maternal. Es una jugada de poder maestra. Totalmente. En la mentalidad germánica, controlar al rey es controlar el reino. Y ella, literalmente, se apropia de su hijo para gobernar. Pero se encuentra con un muro. Un muro cultural y misógino enorme. Su propio cuñado, el rey Gontrán, no confía en ella. Sencillamente, no le entra en la cabeza que una mujer pueda gobernar un reino de hombres. La famosa imbecilitas sexus. Esa misma. La debilidad del sexo. Es una idea que se martillea constantemente. El poder es cosa de hombres. Así que Brunegilda no solo lucha contra nobles ambiciosos, sino contra un tabú ancestral. Y aquí es donde se ve su genio político. No son actos aislados, sino una estrategia muy clara, en 3 pasos, para blindar su poder. A ver, ¿cuáles son? Primero, reorganiza el ejército. Crea 3 grandes ducados militares y pone al frente a generales de su máxima confianza. Asegura el control militar. Claro, lo primero. Segundo, envía un mensaje claro a sus enemigos. No hay impunidad. Persigue a 2 nobles que le habían robado parte de su tesoro 10 años atrás y les confisca todo. Su memoria es larga, ¿eh? Y tanto. Y el tercer paso es el más sutil y decisivo. Ah, el matrimonio de Childeberto. Exacto. Frustra el matrimonio que la aristocracia, los llamados optimates, había arreglado para su hijo. Querían casarlo con Teodelinda, la hija del jefe de los bávaros, para así mantenerlo bajo su esfera de influencia. Pero Brunegilda bloquea esa boda. Y en su lugar lo casa con una mujer de perfil muy bajo, Faileuba, de la que las crónicas apenas hablan. Con este movimiento corta de raíz la influencia de los nobles sobre el rey. En cuestión de meses, a sus 38 años, ha desmantelado las amenazas inmediatas y se prepara para restaurar la autoridad real. Claro, porque mientras está consolidando su poder en casa, el tablero internacional está que arde. Y tiene un frente abierto que es profundamente personal, el intento desesperado por rescatar a su hija Ingogonde, que está prisionera o al menos retenida por los bizantinos en Constantinopla. Eso es. Y para liberarla, el emperador Mauricio le exige que lance una nueva campaña militar contra los lombardos en Italia. Se convierte en una obsesión para ella. Nos muestra que no es solo una estratega fría, sino una madre dispuesta a todo. Una misión que, por cierto, termina en un fracaso absoluto. Absoluto y humillante. Los duques francos al mando del ejército, a los que el destino de Ingogonde les importa bien poco, se pelean entre ellos en los Alpes y se vuelven a casa. Simplemente dan media vuelta. Y a esa tragedia personal se suma otra noticia terrible. Su yerno, Hermenegildo, ha sido asesinado en España por orden de su propio padre, el rey visigodo Leovigildo. O sea, el mundo exterior es un campo de minas para ella. Totalmente. Y si fuera, parece un infierno, dentro no es mucho mejor, porque su archienemiga, la reina Fredegunda, no para de conspirar. Y el plan que trama es de película de espías. Cuéntalo, cuéntalo. Envía a 2 clérigos disfrazados de mendigos, armados con cuchillos envenenados, los escramasaxes. La orden es precisa. Deben acercarse a Childeberto y apuñalarlo los 2 a la vez, por ambos flancos. Brutal. Y si fallan, el objetivo secundario es la propia Brunegilda. Pero el plan fracasa. Sí, por la torpeza de los asesinos, que acaban confesando todo. Pero este intento de asesinato tiene una consecuencia inesperada. Fortalece la alianza entre Childeberto y su tío Gontrán. Claro, ¿Gontrán se asusta de verdad al ver hasta dónde están dispuestos a llegar? Y le advierte a sus sobrinos sobre las intrigas de Leovigildo y Fredegunda. Incluso llega a poner en duda públicamente la legitimidad del hijo de Fredegunda, Clotario.
acusándola de haberlo hecho pasar por hijo del rey cuando en realidad era hijo de un noble de su corte. Exacto. Mientras tanto, Fredegunda sigue a lo suyo, sembrando el terror. El asesinato del obispo Pretextat de Rouen es espeluznante. Un sicario lo apuñala bajo la axila mientras está en su banco en plena misa de Pascua. Pero lo más increíble es que Fredegunda va a visitarlo a su lecho de muerte, fingiendo preocupación, ofreciéndole a sus médicos, y el obispo moribundo le responde: ¿y quién ha hecho esto sino aquel que ha asesinado reyes y ha derramado sangre inocente? Es de una audacia increíble. Ese acto la aísla, pero no la detiene. En cambio, la estrategia de Brunegilda es la paciencia. Su objetivo final son los Optimats, esa aristocracia rebelde. Y para empezar a desmantelarlos, elige al más débil, ¿no? Al más débil y odiado de todos. Un noble llamado Gontran el Bosón, un personaje detestado por todo el mundo, culpable incluso de haber profanado una tumba para robar joyas. Es el primer peón que va a sacrificar. Y con el Bosón en el punto de mira, Brunegilda sabe que el enfrentamiento final con los Optimats es inevitable. Pero antes de dar el golpe de gracia, hace algo fascinante. La gira por el Rin. Exacto, casi una campaña de relaciones públicas del siglo VI. Ella y su hijo, Childeberto, se embarcan en un viaje por los ríos Mosela y Rin. Es una especie de gira para mostrarse y asegurar la lealtad de la nobleza de esa zona. Y el poeta Venancio Fortunato, que iba en el séquito, nos ha dejado una crónica que parece de otro mundo. Totalmente. Nos describe la música a bordo de los barcos, los paisajes de viñedos. Me encanta una imagen que describe el joven rey Childeberto aplaudiendo de alegría al ver cómo los pescadores sacan salmones del río en Andernach. En medio de toda esa tensión de complots y asesinatos, hay un momento de normalidad casi surrealista. Pero no nos engañemos, este viaje es la antesala de su jugada maestra. Exacto. Es el preludio del encuentro con el rey Gontran en Andelot en noviembre del 587. De esa cumbre sale el que se considera el documento diplomático más antiguo de la historia de Francia, el Pacto de Andelot. Ahí es nada. Simplemente importante. ¿Cuáles son las cláusulas que lo cambian todo? Pues tiene varios puntos clave que son una bomba para la aristocracia. El primero es que Gontran, que no tiene herederos directos, nombra a Childeberto su único sucesor. Unificando los reinos. Eso es. Pero el segundo punto es el verdadero golpe de gracia para los Optimates. Se establece que los nobles no pueden cambiar de bando a su antojo. Se acabó el juego de las deslealtades. Exacto. Si un noble traiciona a su rey y se refugia en el reino del otro, éste está obligado a entregarlo. Les corta las alas por completo. Ya no pueden conspirar con uno y, si sale mal, huir al reino vecino para seguir conspirando. Se acabó. Y hay un detalle histórico sin precedentes. Por primera vez en un documento oficial franco, una mujer aparece nombrada al mismo nivel que los reyes. ¿Cómo aparece? El texto habla de los reyes Gontran y Childeberto, pero también de la Domna Brunegilda Regina, la señora Brunegilda Reina. Es el reconocimiento formal y por escrito de su poder. Es algo monumental para la época. Y lo ponen en práctica de inmediato, ¿no? De inmediato. Gontran el Bosón, el noble que tenían en el punto de mira, es juzgado y condenado a muerte allí mismo, en Andelot. Y su final es de película de acción. Sí, se refugia en la casa de un obispo, y para sacarlo, Gontran ordena prender fuego al edificio. Madre mía. Cuando el Bosón sale huyendo de las llamas, lo acribillan con tantas lanzas que su cuerpo, según la crónica, queda en pie, sostenido por las propias armas. Es una advertencia brutal. Y tremendamente efectiva. Los otros dos líderes de los Optimates, Ursio y el Bertefred, intentan una rebelión, pero es aplastada sin piedad. El pánico se extiende. Y Brunegilda aprovecha para hacer una purga, eliminando a sus enemigos y colocando a hombres leales en todos los puestos clave. En un solo movimiento, el poder de la aristocracia ha sido decapitado. Pero aquí se está librando algo más que una simple lucha por el trono. Es un choque de visiones sobre qué debe ser un reino. Exactamente. Es un choque entre dos modelos de Estado. Por un lado, el de los Optimates, que es un modelo particularista. ¿Qué quieren ellos? Pues exigen que los condes, los duques, los obispos, sean gente de la región que gobiernan. Es una visión casi tribal, que en la práctica llevaría a que el reino se rompiera en un montón de señoríos casi independientes. Como un modelo federalista, por usar un término moderno, pero llevado al extremo. Justo.
Y frente a eso está el modelo de Brunegilda. Ella, educada como princesa visigoda, tiene en la cabeza la idea romana de la res publica, la cosa pública. Un reino unificado, indivisible, con un poder central fuerte en la figura del rey y una única ley para todos. Está sentando las bases de lo que con el tiempo llegará a ser la monarquía centralizada francesa. Y esa visión se convierte en ley. La Decreción de Childeberto. Hacia el 596. Es un documento revolucionario. Para empezar, establece la pena de muerte para el asesinato y el robo. Que puede sonar normal ahora, pero en ese momento... Claro, acaba con la costumbre germánica de la faida, la venganza de sangre, que además se podía evitar pagando una indemnización, el Wehrgeld, La justicia deja de ser un asunto privado entre familias. y se convierte en una prerrogativa del Estado. Y no solo eso. Crea una figura completamente nueva, el centenarius. El tatarabuelo del comisario de policía. Básicamente, un funcionario encargado de la seguridad a nivel local, con poder para investigar y para pedir ayuda a los ciudadanos si es necesario. Está creando una fuerza pública organizada. Increíble. Y quizá lo más significativo de todo, esa ley utiliza por primera vez la palabra franco, francus, no para referirse a una etnia, sino a un hombre libre. Se está legislando para todos los habitantes del reino, ya fueran galos-romanos, burgundios o francos. Es el embrión de un sentimiento de pertenencia común, de una identidad nacional más allá de la tribu. Mientras construye este aparato de Estado, su política exterior también es un éxito. Desde luego, logra pacificar la Bretaña creando una Pax Franca, que durará más de un siglo. Mantiene los territorios al este del Rin como un protectorado, una zona de seguridad que además le proporciona tropas. Y su diplomacia triunfa en España. Sí, consigue cazar a su hija, Clodocinda, con el nuevo rey visigodo, Recaredo. Pero ahí está la gran tragedia de su vida. A pesar de los éxitos políticos, su proyecto dinástico es un fracaso tras otro. Su hija, Ingonde, y su nieto, Atanagildo, mueren en su exilio en Constantinopla. Y ahora parece que su otra hija, Clodocinda, y el hijo de esta, también mueren en España. La política matrimonial, tan crucial en la época, se le derrumba. Todo su proyecto, toda la unificación, depende de la vida de una sola persona, su hijo Childeberto. Entonces, ¿en qué punto nos deja todo esto? Llega el año 592 y muere el rey Gontrán. Y Childeberto hereda su reino, como decía el pacto. Con 22 años, se convierte en el monarca más poderoso de Occidente. El gran sueño de Brunegilda, un reino franco unificado y fuerte, parece por fin a su alcance. Su enemiga, Fredegunda, queda arrinconada en un territorio muy pequeño. La máquina de Estado que ha diseñado Brunegilda funciona. Está revisando los registros de tierras para que los impuestos sean más justos, nombra a sus funcionarios, convoca asambleas. Ha alcanzado un punto de estabilidad. De poder incontestado que parecía imposible una década antes. Pero la historia de esta época es una lección constante sobre lo frágil que puede ser el poder. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. En 594 muere uno de los cronistas clave de la época, Gregorio de Tours. Su muerte es un desastre para la posteridad de Brunegilda. Porque Gregorio, con sus filias y sus fobias, era un testigo presencial, alguien que la conoció. Y las crónicas que vienen después... Como la de un tal Fredegario, son mucho menos fiables. Están llenas de rumores, de propaganda malintencionada, que van a crear la leyenda negra que la perseguirá durante siglos. Y justo después, en el invierno del 596, llega la catástrofe final. Childeberto, el pilar sobre el que se sostenía absolutamente todo, y su esposa, Faileuba, mueren de repente. Envenenados. Las fuentes dicen claramente que fueron envenenados. Con 25 años, el rey desaparece. Y con él, todo el edificio político que Brunegilda ha tardado más de una década en construir se viene abajo. El reino se vuelve a fragmentar, la dinastía pende de un hilo. Y ella se queda sola, como regente de dos nietos muy pequeños, Teodeberto y Teodérico, en un mundo donde los lobos vuelven a afilar los dientes. La muerte de Childeberto no es solo una tragedia personal, es un punto de inflexión que plantea una pregunta fundamental. ¿Puede un sistema político, por muy bien diseñado que esté, sobrevivir cuando depende tan intrínsecamente de la vida de una sola persona, y más en una era donde la muerte violenta es la norma? Brunegilda ha ganado la partida política y legislativa, pero ahora debe enfrentar la prueba definitiva. Asegurar su legado a través de dos niños en un reino que vuelve a estar a merced de la ambición de sus enemigos. Bien, vamos a...
Vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes que relatan el final del reinado de una figura, una de las figuras más complejas de la Alta Edad Media, la reina visigoda Brunegilda. Ujú. Nos situamos en el año 596. El tablero, digamos, acaba de saltar por los aires. Su hijo, el rey Childeberto, ha muerto. Y todo apunta a que fue envenenado, además. Exacto. Y de repente, ella, una mujer que ya pasa de los 50, se queda sola al mando, con 2 nietos muy pequeños y enemigos en cada frontera. Y es que no son enemigos cualquiera. No estamos hablando de una simple crisis de sucesión. Es una tormenta perfecta, de verdad. La ataca desde 3 frentes a la vez. A ver, Por un lado, su archienemiga de toda la vida, la reina Fredegunda, que claro, ve su oportunidad de oro. lógico. Por otro, una amenaza externa muy real. Los ávaros, que están presionando desde el este. Y luego el tercer frente, que es el más sutil, pero quizá el más letal. Es interno. La aristocracia franca. Los llamados mejores. Ahí está la clave de todo, entonces. No son solo unos nobles rebeldes, ¿verdad? Representan algo mucho más profundo. Exacto. Es que representan un modelo de poder completamente opuesto al de Brunegilda. Es el choque frontal entre 2 visiones del mundo. La suya, que es centralizada, burocrática, de inspiración romana, casi un protoestado. ¿Y la de ellos? Y la de ellos, que es el germen de lo que luego será el feudalismo, un poder descentralizado donde cada noble es, el rey en sus tierras. Esa lucha, ese choque ideológico, es el verdadero motor de toda esta historia. Entendido. Entonces, nuestro objetivo aquí es desentrañar cómo una mujer en esa posición, en pleno siglo VI, no solo intenta sobrevivir, que ya es mucho, sino que se reafirma. Y que intenta reconstruir un reino, teje alianzas que parecen impensables y defiende una visión política que estaba, adelantadísima a su tiempo. Y claro, también entender cómo esa misma tenacidad, esa fuerza, la llevó a uno de los finales más espeluznantes de la historia y a una campaña de desprestigio, una leyenda negra, que ha manchado su nombre durante 14 siglos. Ujú. Vale. La situación en el 596 es crítica. Con Childeberto fuera de juego, Fredegunda se mueve con una velocidad pasmosa. No espera ni un día de luto. Nada, moviliza a su ejército y se lanza sobre París, que se suponía que era una ciudad neutral, un símbolo. Exacto. Y a la vez, al otro lado del mapa, los ávaros cruzan la frontera y arrasan Turingia. O sea, Brunegilda está literalmente atrapada en una pinza mortal. Y su primera reacción nos dice mucho sobre ella. Muchísimo. Las fuentes destacan que sabe perfectamente que no puede fiarse de sus propios nobles, de los mejores. Claro, están esperando a que caiga. Están esperando a que tropiece. Así que, en lugar de lanzarse a una guerra en 2 frentes que sabe que no puede ganar, aplica un pragmatismo brutal. Decide neutralizar la amenaza más lejana y quizá la más predecible. Espera, ¿me estás diciendo que mientras su rival está conquistando ciudades clave, ella se ocupa de los invasores del este? Parece contraintuitivo. Totalmente. Pero es una jugada estratégica. Una guerra contra los ávaros sería larga, carísima y la alejaría del centro de poder. Así que hace algo muy romano. ¿Qué hace? Usa el dinero donde las espadas no llegan. Envía una delegación cargada de oro al Hagán, al líder de los ávaros, un tal Bayán. ¿Y funciona? Y funciona. La diplomacia del oro surte efecto. Y los ávaros se retiran al otro lado del Danubio. Una crisis menos, un respiro. Pero Fredegunda, claro, no se detiene. No, que va. Sigue avanzando, tomando ciudades como Chartres, Le Mans. Y ojo, que las fuentes dicen que los obispos locales le abren las puertas. Está claro que está construyendo su propio reino, con París como capital. Brunegilda ya no puede esperar más. No, se ve forzada a reaccionar militarmente. Reúne a sus milicias y contraataca. Pero fíjate, no va a por París, que sería lo obvio. ¿A dónde va? Va directa al corazón del poder de Fredegunda, a Soissons. La batalla se libra en un lugar llamado La Fao, en una llanura que las crónicas describen como un escenario predestinado para la guerra. Y es un desastre. Un desastre absoluto para el bando de Brunegilda. Sus tropas son aniquiladas, la derrota es total, la deja humillada, políticamente arrinconada y con el reino hecho jirones. Aquí es donde cualquiera tiraría la toalla. Derrotada, traicionada por sus nobles, con una rival triunfante, parece el final. Pero no lo es. ¿Qué hace?
Pues hace algo que le muestra su increíble capacidad de adaptación. En vez de lamentarse, reorganiza lo que le queda con una astucia tremenda. A ver, Sabe que no puede imponer su ideal de un único heredero, lo que conocemos como el derecho de primogenitura. Choca de frente con la tradición de los francos. ¿y cuál era esa tradición exactamente? Pues para los francos, un reino no era un estado en nuestro sentido, era un patrimonio familiar, una propiedad. Y como cualquier herencia, se repartía entre los hijos varones. Claro. La idea de que solo el mayor heredase todo, la primogenitura que a Brunegilda le sonaba tan lógica y romana, para los nobles francos era sencillamente un robo. Imponerla habría sido un suicidio político. Así que cede. Cede en la forma, pero no en el fondo. Divide el inmenso reino de su hijo entre sus dos nietos, Teodoberto y Teodorico, Aparentemente, respeta la tradición. pero lo hace de una manera que le permite mantener el control real sobre ambos. Y aquí viene la jugada maestra. Redibuja el mapa a su antojo. Le quita la región de Alsacia a Teodoberto, el mayor, y se la entrega a Teodorico, el menor. ¿Y cómo justifica un movimiento tan descarado? La excusa oficial es sentimental. Dice que Teodorico había nacido y se había criado allí. Pero la razón real, como señalan las fuentes, es puramente estratégica. Ah, Al darles a ambos nietes una frontera con el mundo germánico, les proporciona acceso a una reserva casi inagotable de guerreros. guerreros que no responden ante los nobles francos, Exacto. sino directamente ante el rey. Son sus ejércitos privados para aplastar futuras rebeliones de los mejores. Pero es una de esas soluciones que, a corto plazo, parecen geniales, pero a la larga son una bomba de relojería. Al hacer eso, planta la semilla de lo que las crónicas llaman la cuestión de Alsacia. Crea una fuente de conflicto permanente entre los dos hermanos, que al final le costará el reino. Justo cuando parece que ha estabilizado la situación, el destino vuelve a mover ficha. En el 597 sucede lo inesperado. Fredegunda muere. Pero no en una batalla, ni envenenada como tantos otros. Muere tranquilamente en su cama. Sí, y el texto le dedica un retrato fascinante. La describe como una mujer excepcional, una reina maga, una antigua sirvienta que a base de pura inteligencia, astucia y una crueldad legendaria consiguió no solo llegar al trono, sino forjar una dinastía. Su muerte deja en el trono a su hijo Clotario, que es apenas un adolescente. De 13 años, sí. Parece la oportunidad perfecta para Brunegilda. Un rey niño, un reino debilitado. Lo sería si tuviera los medios. Pero es que su ejército ha sido destrozado en la Pfalz. No puede permitirse otra guerra. Así que cambia de estrategia de nuevo y se enfoca en otro frente, la diplomacia. Y aquí es donde surge. Una de las alianzas más sorprendentes y fructíferas de su vida. Su correspondencia con el Papa Gregorio Magno. Un momento. El Papa en Roma. ¿Qué interés podía tener en una reina franca que luchaba por no desaparecer del mapa? Muchísimo. Gregorio Magno es una figura monumental, con una visión muy clara. Sueña, como Brunegilda, con una sociedad que fusione lo mejor de la romanidad con la cristiandad. Y ve en ella una aliada. Ve en ella a una líder fuerte, culta y piedosa. Una aliada perfecta para sus planes. Y ambos se embarcan en un proyecto que les apasiona, la evangelización de Inglaterra. Ah, claro. Brunegilda es la pieza clave porque la reina de Kent, Berta, es su sobrina. Ella allana el camino para la famosa misión de San Agustín. O sea, que mientras su reino está en crisis se dedica a cartearse con el Papa sobre misioneros en Inglaterra. Parece una distracción, pero es todo lo contrario. Es una jugada de legitimación a escala internacional. Las cartas del Papa, que se conservan y que las fuentes citan, son un espaldarazo increíble. ¿Qué le dice? Y Gregorio la llama excelentísima hija y alaba públicamente su sabia administración. Este apoyo papal es como un escudo. La blinda frente a sus enemigos internos y le da una autoridad moral inmensa. Y con esa nueva fuerza, por fin, prepara su venganza. Y vaya si se venga. En el año 600, 3 años después de la muerte de Fredegunda, se siente lo bastante fuerte. Lidera personalmente un ejército junto a sus 2 nietos contra el joven Clotario. La batalla de Dormeles. Exacto. Y las crónicas describen una carnicería. Dicen que los cuerpos de los soldados de Clotario eran tantos que llegaron a bloquear el curso del río Orbane, tiñendo las aguas de rojo. Es una victoria aplastante. Y después de esa victoria, comete un error. Comete lo que la fuente califica como un error mayúsculo, uno que la perseguirá hasta el final.
en lugar de ejecutar a Clotario como dictaba la costumbre y la lógica política de la época. Para evitar futuras rebeliones. Justo, pues le perdona la vida. No solo eso, le permite conservar un pequeño reino. Su magnanimidad, su intento de mostrarse como una soberana clemente al estilo romano, es interpretada por todos como una debilidad fatal. Gana la guerra, pero los problemas de verdad, los internos, siguen ahí. Y es aquí donde sus enemigos, los mejores, lanzan una nueva ofensiva. Pero esta vez no con ejércitos, sino con propaganda. El texto desmonta una de las leyendas más famosas sobre ella, la de que su nieto Teodoberto la expulsa y ella vaga como una mendiga. Sí, esa historia que ha perdurado siglos. El análisis de la fuente es demoledor. Demuestra que es pura invención, una de las primeras fake news de la historia, vamos. ¿Y quién era el supuesto pobre hombre que la ayuda? Pues el supuesto pobre hombre, que luego sería Saint Didier de Auxerre, era en realidad un aristócrata inmensamente rico, pariente de la propia Brunegilda y dueño de miles de esclavos. Increíble. La fábula fue creada por la aristocracia para vender la idea de que sus enemigos eran humildes y virtuosos, y ella una tirana aislada, pura propaganda. Y esa aristocracia encuentra una nueva aliada en un lugar inesperado, en la corte de su propio nieto. Exacto. La nueva esposa de Teodoberto, Biliz, una mujer de origen humilde, una antigua esclava de la que el rey se había enamorado. Los mejores la ven como el peón perfecto. La manipulan, la envenenan contra Brunegilda y la utilizan para fomentar la discordia entre los dos hermanos, Teodoberto y Teodorico. El objetivo es siempre el mismo, dividir para vencer, debilitar el poder central de la abuela, y consiguen su objetivo. Lo consiguen en el año 610, en un episodio conocido como el engaño de Seltz. Básicamente, Teodoberto le tiende una emboscada a su propio hermano, a Teodorico, y le obliga a devolverle Alsacia y otros territorios. Una humillación total para Brunegilda. ¡Total! Ve cómo su estrategia de dividir el mapa se vuelve en su contra por culpa de las intrigas de los nobles. Y por si no tuviera suficientes frentes abiertos, le surge otro, esta vez de tipo ideológico. El famoso choque con el monje irlandés Colombano. Esto es un choque de civilizaciones en miniatura. Colombano es un asceta radical, un fundamentalista. Su visión del cristianismo es dura, intransigente. Nada que ver con ella. Nada. Rechaza de plano la cultura clásica que tanto admira Brunegilda, desprecia la autoridad de los obispos locales, a los que considera corruptos, y choca frontalmente con las costumbres francas. Con varias concubinas, algo normal en la nobleza franca, Colombano se presenta en la corte y los llama salidos de un lupanar. De un prostíbulo, vamos. Exacto. En otra ocasión, el rey, intentando hacer las paces, le envía una cena de lujo a su monasterio, y Colombano, en lugar de agradecerlo, la hace pedazos al grito de que no puede aceptar regalos de los impíos. La paciencia tiene un límite. Y a Brunegilda se le agota. Tras varias advertencias, lo expulsa del reino. Pero estratégicamente es otro error terrible. ¿Por qué? Porque Colombano y su legión de discípulos se convierten en sus enemigos más implacables. Se alían con Clotario, con los mejores, y sobre todo se apoderan de la narrativa. Controlan la historia. Sus escritos serán la base para construir la leyenda negra de Brunegilda, presentándola como una nueva Jezabel, la malvada reina bíblica. Controlarán la historia durante generaciones. El final de esta historia es, una espiral de violencia que se acelera. Totalmente. En 612, Teodorico, el nieto que le quedaba leal, ya no aguanta más las provocaciones de su hermano y lo ataca. La batalla decisiva es en Tolbiac. El mismo lugar donde Clodoveo se convirtió al cristianismo. El mismo. La crónica la describe con una imagen casi apocalíptica. Dice que murieron tantos soldados que los cadáveres se sostenían de pie, apretados los unos contra los otros. Teodorico arrasa. Arrasa captura a su hermano y lo ejecuta. Por fin, el reino franco vuelve a estar unificado bajo un solo cetro. El sueño de Brunegilda, después de tantos años, parece cumplirse. Está a punto. Se convierte en la mujer más poderosa de Occidente. Pero justo en ese momento, en 613, cuando prepara la ofensiva final para acabar con Clotario de una vez por todas, Teodorico muere. De repente. De repente, de disentería. Tenía solo 26 años. Y de nuevo, la fuente deja flotando la sospecha, más que probable, de un envenenamiento orquestado por los nobles. Estaban aterrorizados. Aterrorizados ante un poder real tan fuerte y unificado. Y ella,
Con 66 años, viuda, habiendo enterrado a su marido, a su hijo, a sus 2 nietos, hace un último movimiento, el más audaz de todos. El más revolucionario. En un desafío frontal a toda la tradición franca, nombra a su bisnieto de 11 años, Sigeberto II, como único heredero. Instituye por fin el derecho de primogenitura. Es su última y desesperada batalla por su modelo de Estado. Pero ya es demasiado tarde. Demasiado tarde. La aristocracia, liderada por 2 figuras que cambiarán la historia de Europa, Arnulfo de Metz y Pipino de Landen, Los ancestros directos de Carlomagno. esos mismos, deciden que ya ha tenido suficiente. La traicionan. Hacen un pacto secreto con su enemigo, con Clotario. Y en el momento clave, En el momento clave, cuando el ejército de Brunegilda se encuentra con el de Clotario, ocurre lo impensable. Todo su ejército deserta. Se cambian de bando sin disparar una sola flecha. La traición es absoluta. la entregan a ella y a sus bisnietos a Clotario, el mismo hombre al que ella le había perdonado la vida años atrás. Y él no muestra ninguna piedad. Su venganza es calculada y salvaje. Primero, ejecuta a los niños. Luego a ella, a una mujer de 66 años, la somete a 3 días de torturas y humillaciones públicas. Pasea en un camello. La pasea por el campamento a lomos de un camello, sí. Un animal que se usaba en el Imperio bizantino para escarmentar a los enemigos del Estado, para ridiculizar su sueño imperial. ¿Y el final? Es de una brutalidad casi inconcebible. Es uno de los suplicios más famosos y crueles de la historia. La atan por un brazo, una pierna y el cabello a la cola de un caballo salvaje sin domar. El animal, espantado, la arrastra y la despedaza. ¿Y después? Después, queman sus restos en una pira. Ni siquiera le conceden una tumba. Como dice poéticamente La Fuente, solo tuvo el viento por sepultura. Entonces, para cerrar el análisis, ¿a qué punto nos lleva todo esto? ¿Por qué esa obsesión no solo con matarla, sino con borrarla de la historia de una forma tan sádica? Porque no estaban matando solo a una reina, estaban matando una idea. Sus verdugos, Clotario, los monjes de Colombano y sobre todo la aristocracia carolingia que estaban haciendo, se aseguraron de destruir no solo su cuerpo, sino también su memoria. Las fuentes lo demuestran claramente, ¿no? Clarísimamente. Sus contemporáneos, como el historiador Gregorio de Tours o el propio Papa Gregorio, la describen como una gobernante culta, sabia, piadosa. Pero la generación siguiente, la que escribe ya bajo el poder de sus enemigos, la convierte en un monstruo. Ahí es donde nace la leyenda negra. Exacto. La transforman en una déspota sanguinaria, una ninfómana, la Jezabel franca, le inventan crímenes, como haber envenenado a su propio nieto Teodoberto, o reinterpretan hechos para culparla de todas las guerras. Es una lección brutal sobre cómo la historia, pues la escriben los vencedores. Porque su lucha no era solo por el poder, era por un modelo de sociedad. Esa es la conclusión fundamental que extraen las fuentes. Brunegilda defendía una monarquía fuerte, centralizada, con un sistema fiscal, una burocracia, inspirada en el recuerdo de Roma. ¿Y la aristocracia? La aristocracia, que la derrocó, impuso el modelo contrario. Uno descentralizado, patrimonial, donde el poder se atomiza y se traslada al campo, a los grandes señores. Con su muerte, el texto concluye que la civilización urbana de inspiración clásica sufre un retroceso de siglos. Y se sientan las bases de la sociedad feudal. Exacto. La sociedad feudal que dominará Europa. Lo que nos deja con una última idea para reflexionar. La historia de Brunegilda se suele contar como una tragedia personal, un culebrón de sexo, sangre e intrigas palaciegas. Pero, ¿y si en realidad fue algo más? ¿Y si su muerte no fue el final de una reina, sino el punto de inflexión donde se decidió el futuro de un continente? ¿Qué habría sido de Europa si su visión de un Estado unificado, casi moderno, hubiera triunfado sobre la fragmentación feudal que estaba por venir?